presidente Lasso ha dicho que eso no va a ocurrir. Son las 8 de la mañana con 17 minutos, mientras esperamos que se conecte el presidente de la FENATRAPE, Luis Felipe Vizcaíno. Vamos a hablar de otros temas también importantes. Ya está con nosotros Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la FENATRAPE, para conversar sobre la reunión de ayer y cómo va el proceso de la búsqueda del mecanismo de subsidio a los combustibles. Luis Felipe Vizcaíno, ¿me escucha bien? Buenos días. ¿Me escucha bien? Lo tengo en la pantalla. Luis Felipe Vizcaíno es presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Está al aire, Luis Felipe, ¿me escucha? Sí, buenos días, Milton. Gracias por la entrevista. Buenos días. Bueno, ¿cómo le fue ayer? Vi la rueda de prensa sobre las 9 de la noche, el anuncio de los ministros, el anuncio de los representantes de las diferentes federaciones del transporte del Ecuador. Parece que por lo menos hay buen ambiente en la búsqueda de este mecanismo. Sí, así es, mi estimado Milton, y el país que nos escucha. Perdóneme que le interrumpa, Luis Felipe, perdóneme que le interrumpa. ¿Le puede virar a su teléfono para estar horizontal? Claro que sí. Está un poco de cabeza. Ahí está. Como el mundo. Ay, sí, le estábamos viendo de cabeza. Ahora sí. Perdóneme y le escucho. Sí, Milton, le mencionaba de que la reunión fue una reunión bastante larga con el señor presidente, aproximadamente 4 horas. Estuvieron presentes el señor ministro de Economía, el señor ministro de Energía y Minas, la ministra de Gobierno, el señor ministro de Transportes y todo un equipo de asesores. Se trataron una serie de temas fundamentales, entre ellos varias aclaraciones importantes, como por ejemplo el presidente aclaró que la focalización no solo iba a ser para unos sectores del transporte, sino para todas las modalidades del transporte. Otro tema importante que se puso sobre la mesa es el análisis de la calidad de los combustibles que se utilizan en Ecuador. Como es de dominio público, el Ecuador consume un diésel Euro 2 y en los países vecinos, Colombia, Perú, por ejemplo, se utiliza un Euro 5. Este diésel Euro 5 es menos contaminante y genera el doble de rendimiento que el diésel Euro 2. Se analizó también un tema estructural de toda una serie de problemas que tiene el sector de la transportación y que podrían ser mejorados para generar mayor productividad, competitividad, menos procesos burocráticos. Se analizó el tema de la transparentación de todos los costos de la canasta básica del transporte. Y bueno, fue una reunión bastante larga, la posibilidad de contratar una consultoría inmediatamente desde la presidencia para ya la implementación de una focalización, y el presidente convocó para continuar con este tema para el próximo día lunes a las 3 de la tarde y continuar con este diálogo nacional para buscar una alternativa definitiva, porque eso lo ha dicho el presidente, a este problema que se ha venido repitiendo durante tantos años y que la idea es encontrar una solución estructural definitiva. Se anunció ayer que hoy se va a firmar un contrato con una empresa consultora. Esta empresa consultora, ¿qué es lo que va a hacer exactamente? Esta empresa consultora identificaría el mecanismo más idóneo para la focalización, porque hay varias alternativas que se están poniendo sobre la mesa. Entonces esta empresa analizaría la manera más idónea de una focalización, ya sea qué sectores lo estarían haciendo, por una parte. Y por otra parte, también ya con la vigencia de la nueva ley de tránsito, también se van a contratar consultorías. Por ejemplo, en la nueva ley se establecen pisos tarifarios para que se establezcan los análisis correspondientes con consultorías adicionales. Lo importante es que se nota que el señor presidente está interesado en buscar una solución estructural, Milton, a un problema que viene ocurriendo pues durante tantos años a nivel de todos los gobiernos de turno. Y entonces la idea ya es buscar una transparentación. Recordemos, Milton, que también la eliminación de los subsidios gradual que ha venido dándose ya se lo ha hecho de una manera bastante avanzada. O sea, ya yo diría que el 70% de los subsidios en este momento están eliminados.
prácticamente más de 1.500 millones de dólares. Una situación difícil para la transportación ecuatoriana, porque, mire usted, durante todos estos meses, de $1 a 1.60, por ejemplo, el diésel, un incremento casi del 60%, ese impacto nos lo hemos venido absorbiendo los transportistas. Estamos en una situación compleja, el gobierno, los transportistas, el país, el pueblo ecuatoriano, pero creo que nos está haciendo falta aquí un actor importante, que es el sector industrial, comercial, a quien yo quiero exhortar. Ayer el presidente decía, es necesario que se transparente todo en la economía. Y bueno, en la realidad económica lo que pasa es que este subsidio, de una u otra manera, quien lo recibe también es el sector comercial, industrial, porque los fletes no han subido y los costos de los incrementos de los combustibles los hemos absorbido prácticamente los transportistas, estos más de 1.500 millones, pero el sector productivo de este país de alguna manera pues no ha participado, se ha beneficiado de alguna manera de estos subsidios, y creo que es hora también de invitarlos a que le metan el hombro al Ecuador para que estos subsidios también sean compartidos. La afectación de estos subsidios, mire, en el caso del transporte pesado hacia el sector comercial, industrial, serían milésimas de dólar por artículo, pero eso no ha sido absorbido de una manera consensuada. Entonces, por eso es que el país se encuentra posiblemente entrampado en una situación difícil, pero si hubiera esa colaboración, ese apoyo del sector productivo de este país, yo creo que las cosas avanzarían mejor, mi estimado Milton. 8:23, estamos conversando con Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador. Luis Felipe, le saluda Verónica Larrea, y yo le quiero preguntar sobre la reunión que mantuvieron ayer. Bueno, ¿qué tan productiva fue? ¿Salieron contentos? ¿Salieron con expectativas de que se pueda dar una solución idónea sobre este problema y que se pueda focalizar de la mejor manera el subsidio? ¿Y cómo le puede evaluar a la reunión que tuvieron ayer con el Ejecutivo? La reunión es positiva porque el presidente personalmente está al frente en este momento del tema. La reunión no solamente ha analizado el tema del combustible, sino de la necesidad de tomar medidas estructurales para mejorar la competitividad, la operatividad del sector. Por ejemplo, ayer se habló del tema de la refinanciación de las deudas del sector de la transportación. El presidente levantó una información en donde informó que las deudas del sector de la transportación ecuatoriana ascienden aproximadamente a 700 millones de dólares. 40 millones de estos son de la banca, aproximadamente 300 millones de las casas comerciales y unos 300 millones más de las cooperativas de ahorro y crédito. El presidente quedó comprometido en hacer los acercamientos con la entidad de control que controla las cooperativas de ahorro y crédito para que encontremos caminos de solución ante la nueva realidad, por ejemplo, que vive el Ecuador por la pandemia. Los aforos de transporte han bajado casi al 50%, por lo tanto, los ingresos han caído al 50% y hace falta de que se generen nuevos modelos de renegociación de deudas. En este sentido, no es que este sector no quiere pagar, pero de acuerdo a la nueva realidad de los nuevos ingresos que estamos teniendo. Entonces, por ejemplo, ahí es un tema importante que el presidente de alguna manera está mediando para encontrar un camino de solución en la reestructuración de deudas. Y así, temas estructurales que nosotros venimos planteando al Estado, como por ejemplo la modernización de las entidades del Estado, la digitalización de la ANT, la simplificación de trámites, como por ejemplo el control de pesos y medidas en carreteras, como por ejemplo la calidad del combustible, como por ejemplo el desmontamiento de aranceles, tasas a la canasta básica de los insumos del transporte. Es decir, considero yo que el diálogo es positivo. El próximo lunes el presidente ha invitado a continuar con esta mesa de trabajo a las 3 de la tarde y esperemos que hasta ese día ya hayan acciones mucho más concretas para que ya se dé una alternativa de solución a este importante problema que durante tantos años ha tenido el país. ¿El próximo lunes estamos hablando del 16 de agosto o del lunes siguiente, el 16? No, este lunes 16 de agosto, mi estimado Milton, este próximo lunes. El presidente Luis Felipe ha sido muy claro en decir que entre el 5 y el 6% representa el costo del negocio del transporte, el precio de los combustibles. Digo que el costo de los combustibles no es determinante para el transporte.
Es decir, y le dijo, si quieren mejorar el servicio, si es que dependen de esto, tienen que buscar otras cosas. ¿Se los dijo ayer? Sí, y justamente nosotros le realizamos una explicación técnica y aclaramos esto. Lo que el presidente quiso decir en la entrevista que se publicó en todo el país es de que los efectos de variación de lo anterior con respecto era el 5%. Pero realmente, mire, es que cada modalidad tiene una estructura de costos diferente. Yo le hablo, por ejemplo, del transporte pesado. El diésel en la estructura de costos totales de operación representa el 24% en los actuales momentos. Entonces, el diésel ha subido el 60%, pero no solamente Milton ha subido el diésel, ha subido todos los insumos. ¿Por qué ha subido? Porque los fletes internacionales navieros han subido en un 400%, y entonces todos los insumos de la canasta básica del transporte son importados: llantas, aceites, filtros, repuestos. Y entonces en el Ecuador todos estos insumos también han subido un 30%. Entonces realmente la afectación es mucho más alta, depende de la modalidad de transporte, y la idea es que también analicemos toda esta estructura de costos para buscar más eficiencias. Pero el diésel, para nosotros por lo menos, el transporte pesado del Ecuador representa un 23-24% dependiendo del tipo de motores que se utilice, y evidentemente es el principal costo de operación. Por eso es que nosotros consumimos el 65% de todo el diésel que el Ecuador consume, nuestro sector. Entonces, realmente la afectación es mucho más directa y hay un impacto muy fuerte porque realmente hemos sido afectados en un incremento casi del 60% del precio del diésel, Milton. Bueno, al final de este proceso seguramente va a aparecer el mecanismo y el sector de la transportación se va a ver beneficiado del subsidio. ¿Qué van a poner ustedes? Pero es que eso es lo que hay que aclarar. El subsidio no ha llegado al bolsillo del transportista, es lo que yo quiero aclarar. O sea, hay una especie de confusión en la información, como que existiera un subsidio y ese subsidio llegaría al bolsillo del transportista. No es verdad. El verdadero beneficiario del subsidio es el sector comercial, el sector industrial, porque en nuestro caso hemos dado fletes baratos, Milton. Explíqueme eso. Y no hemos incrementado los fletes. Explíqueme cómo el sector del transporte no se ha beneficiado del subsidio, sino el sector comercial. No lo entendí. Claro, le explico con claridad, porque los fletes del transporte pesado no han subido, Milton. Le pongo un ejemplo. En el transporte de la ruta de Guayaquil a Quito, desde hace más de un año, los fletes siguen siendo los mismos, a pesar de que el diésel ha subido el 60%. Inclusive han rebajado los fletes. Entonces, ¿quién se ha beneficiado del subsidio? Estamos hablando del último año. Exactamente, y de los últimos yo lo años que digo en general. Antes de que se firme el decreto en mayo pasado, ¿tampoco se beneficiaban del subsidio? Le hablo de la última década. Le hablo de toda la historia desde que existen los subsidios. Los fletes en el Ecuador, mi estimado Milton, para darle un ejemplo, han caído al 50% en los últimos 10 años. En transporte pesado me refiero. Mire usted, hace 10 años los fletes eran el doble. Hoy, en la actualidad, son la mitad. Sin embargo, los productos en algunas variables han subido. Entonces, ¿quién se ha beneficiado? El sector comercial, el sector industrial. Entonces, sin embargo, los costos de operación a nosotros nos han subido el 60% el diésel, por decir, del último año. Esto ha generado al Estado más de 1.500 millones de dólares. Lo que yo le quiero decir, lo que yo le quería decir, presidente Luis Felipe Vizcaíno, es que todos nos hemos beneficiado de los subsidios en el Ecuador. No solamente de las gasolinas, del diésel, sino del gas, por ejemplo. Es decir, yo ayer veía una discusión en Twitter porque alguien llenó su auto con $40. Y entonces todo el mundo le decía, si tú llenas con 40 es porque tu auto tiene un megatanque. Es de alta gama y tuviste dinero para comprarte la alta gama. Otras personas no lo tienen. Entonces, aquí hay una distorsión hasta en la discusión.
yo creo que todos nos hemos beneficiado, que cada vez que vamos a tanquear nos hemos beneficiado. Y no porque sea un país petrolero quiere decir que nos tienen que regalar la gasolina. En los países más ricos no te regalan la gasolina. Entonces, primero creo que hay que empezar aceptando que aquí todos nos hemos beneficiado de un subsidio, unos más, otros menos, otros justa y otros injustamente. Claro, es que hay una realidad matemática, mi estimado Milton. Si yo le puedo demostrar estadísticamente que los fletes del transporte pesado en los últimos 10 años han caído a menos de la mitad y que el costo del combustible ha subido, ahí hay una cuestión matemática que usted tiene que preguntar: ¿a dónde se fue ese beneficio del subsidio? Al sector comercial, al sector industrial, al sector productivo, que no ha subido los fletes, ha rebajado los fletes en los últimos 10 años a la mitad. Esa es parte de la distorsión, porque tampoco el transporte de pasajeros ha podido, digamos, el transporte urbano en muchas ciudades ha podido subir el precio de los pasajes, por ejemplo. Esa es otra distorsión. Es otra distorsión, correcto, pero en el transporte pesado ha existido, digamos, una realidad en ese sentido, y sin embargo el costo del combustible ha subido. La eliminación hasta el momento, Milton, de la gradual de los subsidios ha generado al Ecuador más de 1.500 millones de dólares, prácticamente, en este momento. O sea, el subsidio en este momento ya no llega, yo diría, ni a menos de 1.000 millones. Entonces, esos 1.500 millones que han sido recaudados en el último año han salido del bolsillo fundamentalmente del sector del transporte. Pero los fletes no han subido. Entonces, algo que hablábamos ayer, lo importante sería también, Milton, que se transparente en la economía la realidad económica de todo. Y la realidad es de que una afectación de precios o sensibilidad de precios realmente sería en milésimas de dólar. Le pongo un ejemplo. En un transporte que se realiza de la ciudad de Guayaquil a Quito, en donde el precio promedio de un tractocamión, de un tráiler, es de $600, y bajo nuestros estudios técnicos nosotros estamos siendo afectados en un 23%. Si se ajustaría esa tarifa a la realidad para que el Estado no se cargue esos subsidios, esto significaría un incremento de unos $120 a ese flete. Y si usted divide esos $120 de incremento, que significaría la afectación transparente del efecto de ese incremento de combustibles, para 60,000 libras de arroz o 60,000 libras de azúcar, que son los que se movilizan en un solo viaje de transporte de Guayaquil a Quito, eso significa que la afectación no debería ser ni de una milésima de dólar en una libra de arroz o de azúcar, que bien podría ser asimilada por los sectores que comercializan estos productos. Esto ya no es matemática, esto ya termina siendo física, está tan complicado entenderlo. 8:35, estamos conversando con Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la FENATRAPE. Luis Felipe, y con todo lo que nos cuenta, ¿por qué no se ha decidido subir el costo de los fletes? Y también, a su criterio, ¿cuál sería la mejor manera de focalizar estos subsidios? Bueno, una cosa importante que se va a hacer también es un estudio técnico de costos para transparentar esto que estamos hablando Milton y yo, y que en realidad es un tema complejo, pero bueno, no es tan complejo, lo va a hacer el gobierno, una consultoría para transparentar los costos reales de operación. ¿Usted cree que no es tan complejo, Luis Felipe? Perdóneme, porque usted me toca un tema bien importante, porque esto se viene discutiendo desde hace tiempos. El mismo presidente Rafael Correa, puso un mecanismo en las gasolineras que ya solo convierte la placa y ya tienen tu historia. Es decir, ya empezó a montar tecnológicamente el tema para identificar quiénes sí y quiénes no con el subsidio. Políticamente no lo quiso hacer. Luego Moreno, cuando lo quiso hacer, casi cae él y echó marcha atrás, y al final, por la pandemia, y se fue diciendo, me salí con la mía. Y ahora esto, o sea, es decir, han pasado tantos gobiernos y tantos años que no creo que sea muy difícil técnicamente encontrar el mecanismo. Aquí es un tema político. Así es, Milton. Realmente lo ideal, créame, Milton, al menos sería que todo se transparente en la economía, que haya precios reales en las tarifas de fletes, que haya precios, que se desmonte tanto impuesto, tanto arancel a los insumos de la canasta básica. Mire, Milton, una llanta en la China cuesta $120, pero por estas distorsiones en el Ecuador de camión, me refiero, sí. Cuesta $500 la misma llanta que
que en la China vale la quinta parte. Y así le puedo poner ejemplos de aceites, filtros. Entonces, el país pierde competitividad por toda esta serie de distorsiones. Solamente los transportistas de todas las modalidades tienen que estar dentro del mecanismo de focalización. El presidente ayer aclaró que esta base se amplía a todas las modalidades y a los sectores evidentemente estratégicos productivos del país, yo entiendo. O sea, taxistas, taxis, buses, transporte pesado, todas las modalidades de transporte. Así es, Víctor, así es. Eso aclaró ayer el presidente, que el tema está analizándose para todas las modalidades, que es una aclaración importante porque se había venido diciendo en los últimos días que solamente se iba a focalizar a algunas modalidades. Hoy se aclaró que se haría el estudio para todas las modalidades. Y bueno, se está evaluando varios mecanismos de focalización. Y hay mucha gente que quiere meterse en esta camioneta. Y ahí volvemos al tema del tractor. Cuando discutía en octubre del 2019, luego del paro del sector indígena, el que tiene el tractor. Y obviamente el que tiene el tractor no es un campesino pobre. Eso es verdad. Un tractor no deja de costar, y usted lo sabe, 20, 30, 40, 50 mil dólares. El que tiene un tractor en una hacienda, en un pedazo de tierra, no creo que sea absolutamente pobre. Bueno, la idea de la focalización finalmente es no afectar a los ciudadanos. Ese es el objetivo, digamos, final, el de no tratar de afectar al ciudadano, finalmente porque es una cadena. El transporte le brinda un servicio, en el caso de público, se movilizan en buses los ciudadanos, especialmente de estratos económicos más sensibles. El transporte pesado de carga moviliza también productos de primera necesidad, toda la canasta básica de primera necesidad, y finalmente le damos un servicio al comercio, a la industria, y la industria y el comercio le vende esos productos al consumidor final. Por eso yo aclaraba que los subsidios, estamos en un punto en donde estamos transportistas, el gobierno y los ciudadanos, pero hace falta otro eslabón muy importante en el caso nuestro, el sector comercial y el sector industrial, que son los que nos contratan, que no nos han subido los fletes, que más bien en los últimos 10 años han bajado los fletes y que trasladan finalmente al consumidor final. Entonces, la idea del presidente es no afectar al ciudadano, es lo que nos recalcó ayer. De todas las maneras, no quiere que se afecte a los ciudadanos ecuatorianos. Pero también la idea es transparentar en la economía esto que venimos ya hablando durante tantos años. Lo ideal sería, Milton, que realmente aquí se transparente todo, que se transparenten los costos de todos los insumos, que se transparenten los fletes, las tarifas, y que todos los ecuatorianos le metamos el hombro para transparentar la realidad y ya no seguir viviendo esta distorsión histórica que durante tantos años le ha hecho tanto daño al Ecuador. Tenemos que terminar, se nos acabó el tiempo y nos quedan dos preguntas mágicas que no sé si tengan ya la respuesta. Por lo menos la una no tienen. ¿A cuánto lo van a congelar para quienes se van a beneficiar del subsidio? Pero la otra a lo mejor sí tenga una idea y quisiera que me responda, no sé, en 30 segundos para poder irnos tranquilos. ¿Cómo focalizar el subsidio? ¿A través de qué? ¿De las gasolineras? ¿De la cédula? ¿De un mecanismo de reembolso de dinero? ¿Cómo? Mira, hay varias alternativas. El SRI, por ejemplo, tiene controlada la facturación del combustible de todos los ciudadanos ecuatorianos. Sí, se puede identificar el precio base y se pueden emitir mensualmente notas de crédito del consumo que haya realizado los sectores focalizados y emitir las notas de crédito desmaterializadas. Otro mecanismo, a través de lo que usted dice de la tecnología, con bases de datos de identificación de focalización en las gasolineras, distinguiendo las placas, los beneficiarios de esto. Y para eso se está contratando justamente una consultoría inmediatamente para que se establezca el mecanismo más idóneo de esta posible focalización. ¿Y qué pasó con la universidad que estaba trabajando con ustedes? Han presentado aportes, estudios técnicos, pero el presidente quiere acelerar esto y todos hemos pedido que esto se acelere y que tiene que ser lo más rápido. Así que están integrando una consultora con Deloitte Haskins Sells, que es una de las consultoras, entiendo, más importantes del mundo, para que se acelere inmediatamente un proceso de diagnóstico e implementación
de este proceso de focalización técnica. Bueno, se nos acabó el tiempo, no sé si tienes algo más. No. Ya, gracias. Gracias. Luis Felipe Vizcaíno, un lunes a las 3 de la tarde entonces, nuevamente con el presidente en el Palacio de Carondelet. Así es, Milton, esperemos que haya una solución y que el país pueda salir adelante. Le agradezco mucho por la entrevista y gracias al Ecuador por habernos escuchado. Gracias a usted, Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional del Transporte Pesado, FENATRAPE.